Ok. Muy buenas tardes. Espero que todos estén bien de salud. Vamos a comenzar la clase número 2 respecto a la casuística y formalización de la propiedad. Hoy día vamos a empezar con el segundo punto que dice convenios interinstitucionales. Se entiende bajo la ley 30230, procedimientos especiales, saneamiento de infraestructura, hasta donde alcancemos, porque quiero hacerlo primero desde la óptica de la ley, su reglamento, que es el Decreto Supremo 019-2015 de vivienda, y y de ser posible vamos a tomar también la sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido recientemente emitida respecto a la ley 3230, porque habían pedido la inconstitucionalidad de la misma. Entonces vamos a analizar los artículos pertinentes a que hacen referencia al diagnóstico y al saneamiento, que es lo que nos trae, para que vean poco a poco las semejanzas con la normatividad de COFOPRI que previamente les he señalado en la primera parte. Vamos a definitivamente para que haya una mayor concordancia, coherencia y mejor aprendizaje por parte de ustedes, vamos a retrotraer también a la norma de COFOPRI y nada, vamos a comenzar. ¿Ya? Ok. Agradecería cuando se animen, no tengan duda alguna en formular preguntas, porque sí, la norma, al ser especializada en el tema del diagnóstico y la formalización, siempre quedan preguntas en el aire y nunca es mala una pregunta. Este, Siempre es enriquecedora. Eh, bueno, vamos a ver. Pasamos al tema de los convenios interinstitucionales. Los convenios interinstitucionales generalmente se firman por un tema de necesidades económicas para abarcar más campos, más eh, ma materias, no, más campos, me explico. Por ejemplo, COFOPRI tiene la labor de formalización de posesiones informales y tiene un presupuesto anual asignado. Sin embargo, algunas municipalidades quieren que se trabaje de todas maneras su lugar, su circunscripción, su territorio. Entonces, lo que hacen con COFOPRI es firmar convenios de cooperación interinstitucional, básicamente para las municipalidades asumen los gastos, ellos también implica el pago de los profesionales, etcétera, y COFOPRI brinda un tipo de asesoría para que se hagan los trabajos dentro de los parámetros de las normas de COFOPRI y que estén bien realizados, o sea, es una supervisión de estos trabajos. Al final la resolución la emite COFOPRI, pero con el trabajo de las brigadas de los convenios interinstitucionales. Entonces, así como hay convenios para formalizar en propiedad estatal o vía prescripción, etcétera, están estos convenios de la 30230, que básicamente eh, vamos a empezar por analizar la norma. La norma, como sale en la diapositiva, fue una norma genérica. Si ustedes ven, he dejado por si acaso la norma actualizada del SPIG para que se las brinden y así la puedan ustedes imprimir y la tengan. Les sugiero que la lean. Básicamente es un collage de varias materias. Entre las materias que está el tema de simplificación de proyectos. Eso es, ahí va a incluir el tema de la formalización. Entonces,
Vamos a seguir avanzando. Les refería, toda la norma se las he dejado. Ahora en estas diapositivas vamos a ver algunos de los artículos que son los resaltantes respecto al tema del diagnóstico y de la formalización. Así, por ejemplo, el artículo 36, acá faltan medidas tributarias. Ya. Los procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de predios para proyectos de inversión pública y privada. Primero, el artículo 36 crean los procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios involucrados de proyectos de inversión pública y privada. Estos procedimientos especiales en realidad son desarrollos que ya la administración tiene, que son siempre el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, el RTS, que es la regularización de tracto sucesivo de la propiedad, y conciliaciones, básicamente sobre propiedad privada. Ok. En el artículo 37 de la ley habla de los ámbitos de aplicación de esta norma, de esta ley, que básicamente los divide en dos campos, que es para proyectos de inversión, o sea, son las áreas de influencia directa e indirecta de estos proyectos de inversión en un primer nivel, y en otro segundo nivel están los predios ocupados por obras públicas viales. O sea, es algo específico, es para obras públicas viales, específicamente para ese tema, cuyas áreas se encuentran pendientes de saneamiento físico legal antes o después de la vigencia de la presente ley. Acá quería resaltarles que el tema de las obras públicas viales aclararon que estuvieran en fase de operación, es decir, no ya habían construido, ya han hecho todas las obras, pero aún están pendientes de formalizar. Entonces, le dan esta posibilidad para que, no obstante que ya esté la obra física, se pueda regularizar ese terreno y a futuro no tengan otros problemas legales. El artículo 38 habla de los proyectos comprendidos. Se encuentran dentro de los alcances del presente subcapítulo los proyectos de inversión pública o privada, declarados por ley de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y o de gran envergadura, cuya declaración sea anterior o posterior a la vigencia de la presente ley. B. Que cuentan con concesiones otorgadas por el gobierno nacional o con la participación de Proinversión, autorizaciones ministeriales anteriores o posteriores a la vigencia de la presente ley. Yo quiero rescatar de este artículo que las obras tienen que ser declaradas sí o sí de necesidad pública, de interés nacional, de seguridad nacional, de gran envergadura, etcétera. Ese es uno de los requisitos que lo vamos a analizar, porque también fue tomado este punto por el Tribunal Constitucional. Yo quiero empezar, primero analizamos la ley, luego vamos a pasar a su reglamento, y el mes pasado ha salido la sentencia del Tribunal Constitucional referente a se plantearon la inconstitucionalidad de esta ley, específicamente de varios artículos, y entre ellos los artículos de formalización. Vamos a ir por partes y tenerlo claro. Yo quiero ir primero a la ley, entender la ley, qué es lo que dice el reglamento, y luego analizar por qué no les ha dado la razón a los que plantearon la inconstitucionalidad de la ley. ¿Ya? Entonces, hay que tener presente este tema de que la ley, los proyectos deben tener esta característica de haber sido declarados de necesidad pública, de interés nacional, etc. El artículo 39 habla de los solicitantes, quienes pueden pedir
a las entidades, sea a la SBN o a COFOPRI. Dice, las solicitudes de acceso a los procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios pueden ser realizadas por entidades públicas a cargo del proyecto de inversión o titulares de proyectos a los que se refiere el presente capítulo. El artículo 40, competencia del organismo de formalización de la propiedad informal. El 39 es este 40 que faculta a COFOPRI para que a solicitud de parte ejecute procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios correspondiente, incluyendo la rectificación involucradas en el desarrollo de proyectos comprendidos en el presente capítulo. Acá quiero retomar el tema de los diferentes procesos que hace COFOPRI, unos a pedido de parte y otros de oficio. Al ser terrenos que involucran ya una propiedad, una titularidad, todo esto, se hace como no es de oficio, sino bajo petición de parte. Vamos a ver el siguiente. El artículo 41, competencia de la Superintendencia de Bienes Estatales, esto es para cuando se pide los predios que tienen que ser formalizados son del Estado. Se faculta a la SBN para ejecutar los procedimientos especiales del saneamiento físico legal a los predios de propiedad estatal, comprendidos en el presente subcapítulo, todas las cuales sobre los cuales se celebrará los actos de adquisición, administración o disposición que corresponden al marco de normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Siempre que hablan del Sistema Nacional de Bienes Estatales se refieren a la Ley 29151. Siempre hay que tenerlo presente, por favor, que es una ley muy importante para el tema de bienes, de bienes del Estado. Con el objeto de cumplir las acciones referidas en el numeral anterior, otórguese la titularidad de dominio respecto a dichos predios o edificaciones a las entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales a favor del Estado, representado por la SBN, con excepción de las entidades del sistema al que hacen referencia a los literales E, F, G del artículo 8 de la 29.151. Los gobiernos regionales y locales podrán delegar a la SBN titularidad para realizar acciones de saneamiento sobre sus predios, sin que ello implique transferencia de dominio. Esta parte es sumamente es relevante porque en una parte del fallo constitucional los demandantes habían alegado que con esta ley se le estaba quitando las prioridades, las facultades a los gobiernos regionales y a los locales, lo cual es falso porque acá ellos delegan la titularidad, o sea, ellos son los que han pedido, han solicitado la formalización, no es que unilateralmente les puedan quitar. Y vamos a ver más adelante, como les digo, cómo inclusive dicen que no se va a ver, o sea, cómo no se les quitaría estas facultades. El 41.3. Para asumir dicha titularidad de dominio o efectuar transferencia interestatal, la SBN no requiere de ningún tipo de autorización del titular de la entidad comprendida en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ni resulta de aplicación procedimientos o normas especiales que regulen los actos de disposición de predios por entidades públicas o sectores. La inscripción de titularidad de dominio de registro público de propiedad de predios se hará por el mérito de resolución expedida para dicho efecto por el área competente de la SBN, dentro de los 30 días calendarios siguiente de concluir el proceso de saneamiento. La SBN emitirá la resolución que permita transferir la titularidad de dominio del predio a la entidad que corresponda conforme al reglamento de la presente ley. La inscripción de la titularidad en el registro público de la propiedad de predios se hará por el mérito de la referida resolución. El artículo 42 habla de la anotación preventiva para que justamente estos procesos especiales de formalización no se vean truncados
por acciones de los, entre comillas, titulares, porque, por ejemplo, si se va a prescribir contra alguien, el propietario formal no vaya a hacer un contrato de compra-venta, etcétera. Entonces, habla de que en caso se establezca un procedimiento de formalización de este tipo, se puede anotar preventivamente en la partida respectiva del bien. Anotación preventiva. Iniciado el procedimiento especial de saneamiento físico legal a que se refiere el presente subcapítulo, a solicitud de COFOPRI, SBN o del titular del proyecto de inversión, el registrador procederá a extender una anotación preventiva en las partidas involucradas en el proyecto, publicitando el inicio de dicho procedimiento. Extendida la anotación preventiva a que se refiere el párrafo anterior, no podrá inscribirse ni anotarse ningún acto solicitado por otras entidades públicas. La anotación preventiva tendrá una vigencia de 1 año, pudiendo prorrogarse por un año adicional. Cuando el área involucrada en el proyecto se encuentre en predios no inscritos, el registrador procederá a abrir la partida registral provisional en la que se extenderá la anotación preventiva antes indicada. Como les dije, todo eso es para cautelar que no se vea truncado el proceso de saneamiento. Los costos... ¿Aló? ¿Buenas? Sí, buenas. Alguien creo que me quería interrumpir. Bueno. Costos de servicios. Los costos de servicios son a cargo de COFOPRI o SBN en los procedimientos especiales de saneamiento legal de predios a que se refiere el presente subcapítulo son asumidos por el solicitante. Eso es lógico. La entidad en sí no va a cargar con estos procesos especiales porque en realidad, digamos, tanto la SM como el COFOPRI intervienen como coadyuvantes, ayudan a hacer los trámites de formalización más rápido por la experiencia, tanto en temas de levantamiento físico, es porque todo esto tiene que ser coordinado con registros públicos y ya se ha demostrado muchas veces que cuando han intentado hacer un proceso de formalización por su parte, diferentes entidades se han demorado demasiado. Y entonces por eso es que estas normas fueron para darles una mayor agilidad y por lo tanto decían, bueno, qué mejor que intervengan las entidades del Estado que tienen experiencia en los temas de formalización. Bueno, habla el artículo 44, habla de las inscripciones, ya habla del tema SUNAR y cómo está involucrado. Vamos a leer. El artículo 44, el numeral 44.1. Para efectos de las acciones de saneamiento físico legal, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos proporcionará información en un plazo no mayor de 10 días hábiles sobre los antecedentes registrales, búsquedas catastrales de los predios, materia de saneamiento, los informes técnicos sustentatorios de los certificados de búsqueda catastral emitidos en dicho marco serán vinculantes para el área de catastro en la posterior emisión de informes catastrales en el procedimiento de calificación del título correspondiente, salvo modificaciones a la base gráfica como consecuencia de la presentación de títulos posteriores. Toda esa información, como les dije en la clase anterior, son sumamente relevantes para hacer el análisis de los posibles derechos de las áreas involucradas. Por eso es que se habla de las búsquedas catastrales, para hacer la superposición, para ver qué derechos pueden haber ya preexistentes sobre el área o no, y en todo caso ver cuál es su posible solución en el saneamiento. En el numeral 44.2 dice, la información catastral que emita SUNAR debe incorporar los datos de los planos de títulos archivados que sustentaron su incorporación a la base gráfica registral. ¿Aló? Se está acoplando por eso. ¿Aló? Buenas. Especificando si dichos planos cuentan con georreferenciación y con coordenadas UTM o si han sido materias de saneamiento registral. Asimismo, informará cuando la data registral haya sido reconstruida, pero no existe plano en el título archivado.
Acá un pequeño comentario. Más adelante uno de los puntos, el último punto son bases gráficas con fines de formalización. Yo quiero que vayan teniendo en mente que, como les dije también la clase pasada, la elaboración de planos ha ido evolucionando en el tiempo. Los primeros planos eran a mano alzada, luego ya fueron avanzando con diferentes técnicas, pero y en la actualidad se usan equipos con georreferenciados, por eso hablan de la georreferenciación. Inclusive son dos tipos. Actualmente en la ley más adelante vamos a hablar del sistema GS84, que es el último. El anterior era el PSAT 56. Y la normatividad actual pide la WGS84 y ya lo vamos a ver más adelante. El 44.3. El informe técnico que emita la SUNAR también estará acompañado del gráfico digital completo del área consultada, señalando toda la información gráfica posible. Como les dije, esa información, en el caso de la formalización de este pueblo que se llama Manuel Escorza en San Juan del Lurigancho, que les comenté la vez pasada, SUNAR en su nueva superposición, en su nuevo informe que nos mandó, involucraba un área que no había sido materia del proceso judicial de expropiación, y con eso se abrió otra arista para ser subsanada en el saneamiento. Pero ya ven que todo lo que les he dicho tiene relevancia, y SUNAR como ente que tiene el catastro, que una base gráfica que publicita derecho de propiedad, tiene que brindar para que las entidades actúen de acuerdo de acuerdo a ley y de buena fe. Vamos a ver. El artículo 45, valor referencial de la información proporcionada por SUNAR. La información proporcionada por SUNAR tendrá valor referencial cuando SUNAR señale que la información de catastro registral corresponde a planos sin georreferenciación o coordenadas arbitrarias, o adolece especificaciones técnicas del área y o perímetro y o linderos u otro dato técnico, o cuyos polígonos han sido reconstruidos sin mediar planos en los títulos archivados para determinar la ubicación física definitiva del predio. Bueno, en el caso de COFOPRI, la mayoría de áreas son así, que no tienen datos registrales, me refiero a los predios antiguos. Porque, como les dije antes, eran planos, se admitían inscripción de derecho de propiedad con planos a mano alzada, y ya saben que había un gran margen de error. Ahora sí, SUNAR para inscribir siempre pide un plano georreferenciado. Prevalencia de información. Para las inscripciones de registro de predios, la información de los planos levantados en campos prevalece sobre la información gráfica obrante en los registros, de acuerdo a los supuestos regulados en el artículo siguiente. En dichos casos no será necesario ejecutar rectificación de área en los predios involucrados, ni resulta de aplicación previa a las disposiciones del título del Decreto Supremo 05/2006 JUS, ni otra regla diferente a las reguladas en el presente capítulo. Conserven esta información, prevalencia de la información. Acá básicamente dice que prevalece la información de los planos de campo. Más adelante va a haber hacen una salvedad, ¿cuál es esta? Y la vamos a ver, que tampoco pasen de las tolerancias registrales. Ya vamos a ver. Supuesto de prevalencia. La prevalencia se aplica en los siguientes supuestos: cuando el título archivado obra en planos imperfectos que no cuenten con georreferenciación y o área y o medidas perimétricas
y o no contengan datos técnicos y o estos tengan coordenadas arbitrarias. Cuando no existan planos como parte del título archivado, siempre que se encuentren dentro de los rangos de tolerancia respectivos, lo que les acabo de mencionar. La prevalencia se aplica siempre en eso, cuando no existen planos como parte del título archivado, siempre que se encuentren dentro de los rangos de tolerancia respectivos. Acuérdense que siempre van a haber esas excepciones. Cuando existen superposiciones gráficas generadas por desplazamientos de coordenadas o coordenadas en predios inscritos. Cuando el predio tenga discrepancias de cualquier dato técnico dentro de los rangos de tolerancia establecidos en las normas del Sistema Nacional Integrado de Catastro creado por la Ley 28294. Cuando la medida del área o medida perimétrica del predio inscrito esté expresada en forma distinta al sistema métrico decimal, siempre que la medida de esta última sea equivalente o esté dentro de los rangos de tolerancia respectivos. Acá, como les dije, en registros hay predios que están inscritos en varas o en yugadas, medidas antiguas españolas, y que inclusive hay varas del sur del sur del Perú y otros en el norte tenían otra equivalencia. Y así de diferentes medidas. La inaplicación de otras reglas, requisitos o procedimientos no serán aplicables a los supuestos comprendidos en los procedimientos especiales referidos en el presente subcapítulo. Otras reglas, requisitos o procedimientos establecidos en otros textos normativos. La SUNAR no requerirá mayores requisitos a los establecidos en la presente ley. Vamos ahora a analizar esos artículos, cómo son tratados en su reglamento de la ley 3230, que fue aprobado mediante el Decreto Supremo 019-2019 Vivienda. 2015, perdón, Vivienda. Vamos a entrar desde los primeros artículos, porque el primero dan las definiciones, el artículo 2 habla sobre las definiciones, el tema de la anotación preventiva de inicio de procedimiento especial que antes lo leímos. Es la medida de carácter provisional, acuérdense que el tiempo que dura es de 1 año, renovable por otro año, a petición de COFOPRI o de la SBN o del titular del proyecto por encargo de las primeras, o sea, ya sea por encargo de COFOPRI o de la SBN, se extiende en el registro de predios con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la ley y publicitar sobre el predio que sobre el predio se ejecuta uno o más procedimientos especiales de saneamiento físico legal. La presente anotación podrá solicitarse en cualquier momento de iniciados los procedimientos. El datum oficial, el World Geodetic System 84, el WGS 84 que les decía, que es básico para el tema de la georreferenciación. Después, dentro del artículo 3 ya se empezó a hablar de los procedimientos especiales para el saneamiento. Ahí están. Entiéndase como tal al conjunto de reglas, disposiciones, procedimientos extraordinarios comprendidos en la ley y en el presente reglamento con la finalidad de realizar el saneamiento físico y legal de los predios en las áreas involucradas en proyectos de inversión pública o privada que se refiere al artículo 38 de la ley, siendo los siguientes. 3.1. Las reglas para requerir a la SUNAR: la anotación preventiva, la aplicación de prevalencia de los actos registrales, la inscripción de los actos que importen la modificación física de los predios, el cumplimiento previsto del artículo 48 de la ley y otras reglas para la inscripción. 3.2. Las disposiciones especiales aplicables a los predios estatales a cargo de la SBN. Y 3.3. Los procedimientos especiales de saneamiento físico legal a cargo de COFOPRI referidos a la declaración de la propiedad, regularización de dominio y rectificación de áreas u otro acto vinculado a sanear la propiedad privada, siendo sus etapas de diagnóstico y saneamiento. Acá yo quería
eh, hacer la pequeña reflexión. Más adelante en este reglamento, acá solo habla de actos de declaración de la propiedad. ¿Cuál sería un acto de declaración de la propiedad? Un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Una regularización de dominio de predios, el RTS, que es la regularización de tracto sucesivo. Y habla de frente la rectificación de áreas. Pero acá no menciona el tema de conciliación. Más adelante lo vamos a ver que sí lo incluye. O sea que podría mejorarse. Acá pareciera que se les ha ido, pero también quiero aclararles que está el tema de la conciliación y lo vamos a ver más adelante. Yo he extraído, como les dije, algunos artículos para demostrar y para que no les vaya a quedar duda, hay pequeñas incongruencias, pero siempre tenemos que hacer una interpretación sistemática. Tenemos que revisar toda la norma, no solo dominar un par de artículos. Por eso quería revisar estos artículos referentes al saneamiento casi en su totalidad. Una pregunta, sí, dígame. Buenas tardes, ya que está hablando del tema de la georreferenciación de planos, anteriormente creo que COFOPRI también veía el tema de la conformación de bases gráficas comunales. Y bueno, actualmente existen muchas bases gráficas de comunidades campesinas que no cuentan con catastro. O sea, si bien es cierto, uno puede ubicar, ¿no?, de determinada comunidad su base gráfica en el SICAR, ello no significa que tenga catastro. Y respecto a ello le quería consultar porque, si bien es cierto, la comunidad campesina tiene base gráfica, si yo compro un predio comunal con todos los procedimientos legales establecidos, otorgamiento de poder y todo ello, ¿corresponde actualmente al gobierno regional emitirme un certificado de información catastral o un certificado negativo de catastro? Porque he visto que he solicitado uno y me dijeron que corresponde un certificado de información catastral, pero la comunidad campesina no tiene catastro. Si bien es cierto, tiene base gráfica en el SICAR, no tiene catastro. Incluso el área técnica de la entidad indica que los planos no están georreferenciados, que la base gráfica está movida, no tienen las coordenadas correctas, etcétera. Gracias. Bueno, vamos a contestarte eso de lo que tengo conocimiento. Uno, efectivamente, COFOPRI manejaba este tema hasta que ya fueron transferidas las competencias a los gobiernos regionales. El tema sobre todo de predios rurales. El hecho de que sea una comunidad campesina no significa que sea necesariamente rural el predio, por si acaso. Las comunidades campesinas, sus territorios son enormes extensiones que pueden abarcar área rural y hoy día urbana también. Que, por ejemplo, Jicamarca. Jicamarca abarca gran parte de San Juan del Lurigancho y otros distritos, y también áreas de carácter rural. Estos planos, o sea, dependiendo si es un área de naturaleza rural, si la información por transferencia de competencias le corresponde a los gobiernos regionales, ya no a COFOPRI. COFOPRI ya perdió esas competencias. Como vemos en la normatividad que estoy pasando, también se ponen en supuesto, porque es la realidad, que las áreas, o una de dos, o no estén levantadas, no tengan georreferenciación, porque, como se dice, estamos yendo poco a poco mejorando, pero es imposible que todo el Perú ya esté georreferenciado. Y peor con las comunidades campesinas, porque sus áreas son tan grandes, tan vastas, que muchas no están graficadas sus límites ni reconocidas, por ejemplo, en registros públicos. Pongo, por ejemplo, la comunidad de Coyanac, que está por Cieneguilla
eh, hay un área se intentó inscribir un área, hubo problemas judiciales porque siempre hay impugnación que mi área es más, menos, y no está determinado totalmente, pero eso no significa que no exista ese derecho de propiedad. Cada caso, si ya tienen un área establecida, como el caso de Jicamarca, ahí sí se puede, y inscrita, ahí sí se puede verificar, pero hay casos de comunidades campesinas que no, como señalaste, que no están definidas sus áreas. Y hay normas especiales que hablan de la ley, hay una ley de delimitación de comunidades, etcétera, y ahí hacen referencia a los procesos de delimitación. En resumen, va a haber caso por caso de comunidades que pueden estar inscritas o no inscritas, los que ya estén delimitadas o no estén delimitadas. Y bueno, espero haberte contestado un poco. Es una pregunta bien compleja porque no es genérica, la respuesta no es una sola. En resumen, COFOPRI ya no tiene, si es área rural, ya no tiene competencia sobre eso, eso ha pasado a los gobiernos regionales. Y si es área urbana, ahí sí los COFOPRI formaliza verificando el previo cumplimiento de los requisitos legales. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, por favor? Bueno, parece que no. Muchas gracias. Vamos a seguir. Ámbito de aplicación. Los procedimientos especiales de saneamiento físico legal, con las excepciones establecidas en los artículos 13 y 14 del presente reglamento, se aplican sobre los siguientes predios. Acá rescato el artículo 14 del reglamento, que se los dije la clase anterior, porque es sumamente importante. En base a ese artículo es que básicamente yo considero que el TC dijo que la ley era plenamente constitucional. Ya lo vamos a leer más adelante exactamente qué dice el 14. 4.1. Aquellos que se encuentren dentro del área de influencia directa o indirecta de proyectos de inversión que cumplan con alguna de las condiciones siguientes. Han sido declarados por ley de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y o de gran envergadura. Esto es lo que también les decían antes. Cuenten con concesiones otorgadas por el gobierno nacional para obras de infraestructura pública y prestación de servicios públicos para el desarrollo de actividades mineras y de hidrocarburos. Cuenten con concesiones otorgadas con la participación de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Perú Proinversión. Cuenten con la autorización ministerial otorgada por el órgano competente conforme a la normatividad de la materia. 4.2. Aquellos que se encuentran ocupados por obras públicas viales en fase de operación cuyas áreas se encuentran pendientes de saneamiento físico legal antes o después de la vigencia de la presente ley. Como leímos, si comparamos lo que acabo de leer hace un rato, acá han especificado que no solo deben tener pues esta declaratoria de interés nacional, además que sean otorgadas por el gobierno nacional para obras de infraestructura pública, para servicios públicos, o sea, algo más genérico, ya no solo viales como es el 4.2, para que cuenten con concesiones otorgadas por proinversión, o sea, han detallado más. Cuentan con y por último, que cuenten con la autorización ministerial para el tema de la materia. Acá está el tema de actividades mineras y hidrocarburos también. Vamos a ver el siguiente. Artículo 5. De las competencias de la SBN y de COFOPRI. Acá, como ustedes van a ver, lo están viendo, la norma dividió terrenos estatales, lo trabaja la SBN. Terrenos privados es el COFOPRI. Por eso el procedimiento de COFOPRI es a petición de parte, no es de oficio. La SBN es competente para ejecutar a solicitud del titular del proyecto los procedimientos especiales
para el saneamiento físico legal de propiedad estatal, como les decía, así como para aplicar lo establecido en los capítulos 2, 3 y del capítulo 1 y los desarrollados en el presente reglamento con el fin de ejecutar los actos de adquisición, de administración o disposición sobre los predios de propiedad estatal. Acá es medio confuso el tema de que hablan de adquisición. Si el predio ya era estatal y lo trabaja la SBN, bueno, así lo redactaron. Pero bueno, en el tema de COFOPRI es un poco más claro. COFOPRI es competente para ejecutar sobre los predios de propiedad privada a solicitud del titular del proyecto y contando con la autorización del propietario según corresponda, los procedimientos especiales de saneamiento físico legal, así como para aplicar lo establecido en los subcapítulos 2, 3 del capítulo 1 del título 3 de la ley y los desarrollados en el presente reglamento, incluso cuando el último adquirente del predio sea una entidad pública. La etapa de diagnóstico que efectúa la SBN o COFOPRI para efectos del saneamiento del predio puede comprender propiedad estatal y o privada. Es decir, si ya empieza COFOPRI a hacer y por ahí detecta que hay propiedad estatal, no por eso lo para y lo dice, no, esto yo no, porque esto es estatal. No, si ya iniciado, ya le corresponde hacer el diagnóstico respectivo de toda la área. Las facultades del titular del proyecto. Corresponde al titular del proyecto de inversión los actos siguientes: solicitar los procedimientos especiales ante la SBN y COFOPRI según corresponda en el marco de la ley y del presente reglamento. La solicitud de los servicios registrales de información e inscripción, incluyendo la modificación física de predios, aplicando las reglas y disposiciones de la ley y del presente reglamento. Acuérdense de eso, la modificación esto de los predios. Acuérdense que esta es una de lo que se hace en la etapa de saneamiento físico legal. La petición de inscripción de la anotación preventiva únicamente cuando acredite que el predio se encuentra en proceso de saneamiento ante la SBN o ante COFOPRI. Nuevamente, artículo 7 de la anotación preventiva. La anotación preventiva que se refiere al artículo 42 de la ley se inscribe en mérito del oficio emitido por la SBN o COFOPRI o del oficio que emitan dichas entidades en donde conste el encargo a favor del titular del proyecto con la indicación del número de partidas registrales correspondiente. Tratándose de predios no registrados o cuando el proyecto involucre solo una parte del predio registrado, se acompañarán los planos de las áreas involucradas con el cuadro de datos técnicos en el datum oficial. Ya se acuerdan cuál, el WGS 84. En estos casos, el registrador procederá a abrir una partida registral provisional. Acá yo les hago una pequeña acotación. Si bien el sistema oficial ya es el WGS 84, a nosotros el registro siempre nos pide que le mandemos bajo los dos sistemas, porque ellos tienen todavía interiorizados el PSAT 56 y eso roguemos que en algún momento cambie, o sea que ya se pase definitivamente al WGS 84 que es más exacto definitivamente, pero en la realidad esto es que nos piden bajo los dos sistemas para hacer los cruces. Sigamos. La anotación preventiva subsiste hasta la inscripción del acto o la inscripción de su cancelación formulada por la entidad competente o el vencimiento de su plazo de vigencia. Entonces, lógico, si ya se formalizó, ¿para qué mantener la anotación preventiva? O si simplemente se concluye que no procede la formalización, simplemente no debe continuar la anotación preventiva. Las anotaciones preventivas son cargas que definitivamente bajan el valor del predio y como le dicen, afecta su valor económico. Vamos a ver.
Artículo 8 del costo de servicios. Como le dije en el otro, como leímos, siempre esto está a cargo del solicitante, no de COFOPRI, no de la SBN. Los costos de ejecución de los procedimientos especiales a cargo de COFOPRI y SBN son asumidos por el titular del proyecto de inversión solicitante y son determinados por las citadas entidades según corresponda de acuerdo a las condiciones y plazos que consten en un convenio para que esto se suscriba, en el cual se regula todas las obligaciones. Retomando el convenio, la idea de convenios interinstitucionales. En el convenio interinstitucional se ponen pues las partes, la obligación de las partes, las atribuciones, quién va a asumir con los gastos, hasta dónde la fecha de término del convenio. Estos han ido variando en el tiempo, o sea, han ido variando su modalidad. Ahí quería ser preciso. Por ejemplo, en los temas de COFOPRI de formalización, antes se hacía sin fecha, en forma indeterminada, pero se ha visto, por ejemplo, en el convenio de formalización con la municipalidad de Huarochirí, que siempre deben atarse al periodo del ejercicio fiscal, porque, bueno, es lógico que cada autoridad se pueda comprometer solo hasta cierta fecha, hasta cuando cierra su tema fiscal, la parte económica de la municipalidad. Vamos a ver qué más. De la información proporcionada por SUNAR. Acá habla del tema de las búsquedas catastrales, o sea, estos son los informes que emiten señalando las características, las propiedades que puede haber sobre las áreas en consulta, u otras cargas, etc. Así pues, vamos a leer. El certificado de búsqueda catastral que emita la SUNAR debe contener como anexo el informe técnico catastral, el gráfico que lo sustenta y el archivo digital correspondiente. El informe técnico catastral que sustenta el certificado de búsqueda catastral debe contener la información siguiente: los datos de los planos que obran en los títulos archivados que sustentaron su incorporación a la base gráfica registral, especificando si dichos planos cuentan con georreferenciación y con coordenadas UTM o si han sido materia de saneamiento registral referidas a catastro. Cuando la data registral haya sido reconstruida pero no existe plano en el título archivado, la relación de títulos pendientes de calificación que estén vinculadas con el predio materia de consulta si los hubiere. Gráfico digital completo del área consultada señalando toda la información gráfica disponible. La indicación del valor referencial de la información cuando la información del catastro registral corresponda a 1. Los planos sin georreferenciación o coordenadas arbitrarias. No cuentan con las especificaciones técnicas de área y o perímetros, cilinderos u otro dato técnico. Es lo que manifestaba la señorita, que los planos, no hay planos de comunidades campesinas inscritas, algunos están sin inscribir, etcétera, no están georreferenciados, etcétera. Los polígonos han sido reconstruidos sin mediar planos en los títulos archivados para determinar la ubicación física definitiva del predio. Los informes técnicos catastrales que sustentan los certificados de búsqueda catastral emitidos por el marco de lo dispuesto por la ley son vinculantes para el área de catastro para la emisión de los informes catastrales que se requieran en la calificación del título correspondiente, salvo modificaciones de la base gráfica registral como consecuencia de la inscripción de títulos posteriores. Dichos informes técnicos son vinculantes para el registrador encargado de la calificación del título respectivo, en los aspectos estrictamente técnicos y siempre que el informe técnico de la búsqueda catastral se refiere al mismo predio o esté contenido en este. Acá quería hacer una tingencia. Bueno, siempre tenemos que tener presente que los registradores tienen un margen de discrecionalidad. Y acá también es un poco contradictorio. ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta si es todo el predio, si no hay planos o no están georreferenciados? Yo acá esto no tiene mucha concordancia, pero
tenemos que ver el tema de las tolerancias registrales en caso de que haya pues una aproximación al área del predio, o el tema de la prevalencia de lo que es levantado en campo también. Vamos a ver. Artículo 10. De los requisitos para solicitar la información catastral. A efectos que la SUNAR proporciona la información sobre los antecedentes registrales y búsquedas catastrales de los predios en materia de saneamiento, se tendrá en cuenta lo siguiente. El solicitante presentará la petición de información catastral mediante comunicación simple suscrita por el representante de la entidad titular del proyecto o de la entidad a cargo del saneamiento, señalando la denominación completa del proyecto de inversión y su clasificación, conforme al artículo 38. Eso de interés nacional, etc. Para la emisión de los certificados de búsqueda catastral, el solicitante presentará el plano perimétrico conteniendo el cuadro de datos técnicos y el plano de ubicación del área en materia de consulta, donde se grafique la zona urbana o rural de la zona. La misma que será entregada en formato físico y digital, georreferenciados a la red geodésica oficial y proyección en coordenadas UTM. Para coadyuvar el otorgamiento de información de los certificados de búsqueda catastral, los planos de ubicación a que se refiere el párrafo anterior podrán incluir facultativamente la indicación referida a la disposición del terreno respecto a las calles adyacentes y la distancia del predio a la esquina transversal más cercana para los casos de predios urbanos, así como las referencias físicas y detalles topográficos no perecederos que existieran en el lugar para los casos de predios rurales. Es como a la antigua, cerro tal, río tal, etc. Vamos a ver. Artículo 3. De los predios que constituyen patrimonio cultural de la nación y predios naturales y áreas naturales protegidas. ¿Por qué rescaté este artículo 13? Porque como vimos en la anterior clase, dentro de las labores del diagnóstico y identificación, podemos detectar pues áreas de patrimonio cultural o áreas naturales protegidas, y ahí tenemos que ver si procede o no procede la formalización. En COFOPRI, por ejemplo, en caso de encontrar un área arqueológica, etcétera, verificamos si hay o no hay un plano. Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo, hace un par de años no había un área establecida, ya definida por el Cerro del Lúcumo, que queda por Cieneguilla. Y ya ahora el Ministerio de Cultura ya tenía en sí los límites definidos. Entonces ya se pudo definir qué parte de una posesión informal sí estaba o no estaba dentro de esta área, y por lo tanto si estaba y no tenía lo que es el CIRA, no se puede incluir, ¿no? Como leímos en la anterior clase, para poder formalizar áreas de estas, previamente se tienen que hacer las coordinaciones para hacer el levantamiento, en todo caso, de los restos arqueológicos y poderlos obtener finalmente el CIRA respectivo y poder seguir con las labores de formalización. De otro lado, por ejemplo, áreas naturales protegidas. Como ustedes, este año se ha dado mucha fuerza al tema de cuidar las áreas naturales protegidas. No sé, pues se me ocurre la Chay, etcétera, pantanos de Villa y diferentes áreas que ya este año han salido normas para cuidar este tema, y la municipalidad ha sido muy estricto. En COFOPRI hay áreas que, entre comillas, no están siendo utilizadas como, digamos, zonas dice, lomadas, pero en la práctica vemos que no hay ninguna lomada. O sea, ya en su momento pudo haber tenido un tema de área natural, pero en la práctica ahora ya está todo construido. Entonces, si ya está consolidado
ustedes van a mover una casa o 200 casas de un área ya plenamente consolidada, no tiene sentido. Ahí también hay que ver si realmente cabe la formalización por el tema de riesgo. Por ese tema, realmente el tema de riesgo sí sería materia de suspensión la formalización de esa área, porque generalmente esas áreas eran en áreas dependientes, entonces si no hay las obras respectivas y eh, para mitigar el riesgo, ahí sí no cabría formalización alguna. Pero en la medida posible siempre hay que respetar estas áreas si es que realmente pues se ve pues que están usadas y todo eso para no fomentar también invasiones. Como les dije, la naturaleza de COFOPRI no es fomentar invasión, al contrario, es simplemente darle una mejor calidad de vida a esas personas que no porque les guste invaden, sino por necesidad realmente. Y pero tampoco podemos fomentar esas invasiones. Vamos a ver, siguiente. Artículo 14 del reglamento. De la no aplicación del presente reglamento a las tierras de las comunidades campesinas, comunidades nativas y reservas indígenas. Este artículo, vamos a leerlo, grábenselo, porque este es el fundamento por el cual el TC declaró que no había inconstitucionalidad en la 3230. Artículo 14. El presente reglamento no es de aplicación a las tierras de las comunidades campesinas, 14.2, tierras de las comunidades nativas, y 14.3, reservas indígenas de acuerdo a lo dispuesto en el literal N del artículo 3 del reglamento de la ley 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas Suboriginarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, aprobado por DS 08-2007 Mindes. Las tierras antes citadas se rigen por la normatividad vigente de la materia. A ver. Capítulo 2. De los procedimientos especiales a cargo de COFOPRI sobre predios de propiedad privada. Aspectos generales en procedimientos especiales de la finalidad. Los procedimientos especiales de saneamiento de la propiedad privada a cargo de COFOPRI tienen por finalidad regularizar el dominio y o la rectificación de áreas de los predios comprendidos dentro de los proyectos de inversión. COFOPRI, para el saneamiento físico legal en el marco de la ley, ejecutará los procedimientos especiales a su cargo y cuando corresponda o se requiera, aplicará los supuestos de prevalencia y las reglas para la modificación física de los predios que prevé la ley y el presente reglamento. Asimismo, en la ejecución de los procedimientos especiales, COFOPRI podrá aplicar supletoriamente, en tanto no se oponga al presente reglamento, el texto único ordenado de la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal aprobado por el Decreto Supremo 0999 MTC, el Reglamento de Formalización de la Propiedad, que es el DS 01399 MTC, el reglamento del título 1 de la ley 28687, que es el aprobado por el Decreto Supremo 06-2006 Vivienda, y demás normas pertinentes. Hagamos un pare ahí. Yo estas tres normas se las he citado en la clase anterior, porque son básicas. Ahora, también le he dado al señor Gasco para que les dé a ustedes estas tres normas actualizadas por el SPIG. Acá de las tres, como las tres son citadas por el tema sobre todo de la modificación de planos. Como les dije, en el DS 0999 es el artículo 39. En el DS 018 99, perdón, en el DS 01399 es el artículo 18, último párrafo, exactamente. Y en el DS 06-2006 Vivienda es el artículo 6, que también lo he puesto, se los puse en la anterior
clase, creo, en el esto. En todo caso, yo les sugiero que si no estuviese las anteriores diapositivas, les estoy mandando las 3 normas actualizadas y revisen esos artículos. Repito, el artículo 39 del Decreto Supremo 0999 MTC, el artículo 18, último párrafo, les especifico último párrafo porque el artículo 18 tiene como 2 hojas, es bien largo, es el último párrafo y habla sobre la modificación de planos. Y el artículo 6 del Decreto Supremo 06-2006 Vivienda. Todo esto, acuérdense, fue analizado en el momento de hablar el tema de saneamiento. O sea, justo si en el diagnóstico se detecta que el terreno tiene más área o menos área, que debe ser modificado la forma, todas estas facultades para modificar los planos están en estas 3 normas, y inclusive el artículo 6 del 06-2006 Vivienda se remite específicamente al artículo 39 de ese 0999 MTC. Pensé que era una pregunta. Hasta acá, ¿alguna duda, por favor? Ok, sigamos. De las etapas y características de los procedimientos especiales. Los procedimientos de saneamiento físico legal se ejecutan a pedido del titular del proyecto y tienen 2 etapas. Estas 2 etapas, como vamos a ver, son muy parecidas a cómo los tienen divididos COFOPRI. La primera etapa, el diagnóstico técnico legal del área solicitada del proyecto de inversión y o de los predios comprendidos en el proyecto. El diagnóstico, acá está su definición. El diagnóstico comprende el estudio de derechos de propiedad, las cargas, gravámenes inscritos en el registro de predio, otras formas de tenencia de los predios y otras situaciones encontradas en campo respecto al área de intervención. Ahí me refería, en campo encontradas otra forma otro polígono, o sea, otra forma del área materia, etc. El supuesto B ya habla del saneamiento físico. Lo que encuentres en el diagnóstico, cómo lo resuelves tanto en el tema físico y el tema legal para poder formalizarlo. Del área materia de intervención y de los predios identificados y requeridos por el titular del proyecto para la ejecución de las acciones de regularización de dominio, rectificación de áreas, conciliación, aplicación de prevalencia, modificación física de predios y otras vinculadas al derecho de propiedad a través de los procedimientos especiales a que se refiere el artículo 32 del presente reglamento y las reglas previstas en la ley y su reglamento. Los actos que realice COFOPRI en el marco de la ley y del presente reglamento se ejecutan garantizando el debido proceso, la actuación informada y la publicidad ante terceros. Este último párrafo es sumamente importante. Si no se hace eso, si no se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso, etcétera, trae la nulidad de todo el saneamiento. Pasamos al artículo 32 de los procedimientos del saneamiento físico legal. Es de esta norma que, ojo, como les dije, COFOPRI los tiene, pero la norma recoge parte. Entonces, dice, los procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios en propiedad privada, procedimiento de saneamiento físico legal de predios matrices, procedimiento individual, o sea, de lote por lote, de predio por lote, de regularización de dominio de tracto sucesivo, es el RTS, y procedimiento individual de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva, o sea, la prescripción individual y el tracto sucesivo individual. Por último, se habla del procedimiento de rectificación de área de predios inscritos. El saneamiento de un predio podrá involucrar la ejecución conjunta de más de uno de los procedimientos señalados en los literales precedentes, o sea, podemos usar conjunto, parte se regulariza por tracto,
parte por prescripción, etcétera, incluyendo la aplicación de reglas de prevalencia y modificación física de predios. De los requisitos para la presentación de la solicitud ante COFOPRI. Para solicitar la ejecución de procedimientos especiales de saneamiento físico legal, los titulares del proyecto de inversión deberán presentar los siguientes documentos: solicitud suscrita por el titular del proyecto o por el representante legal debidamente acreditado, adjuntando el documento de identidad respectivo, debiendo señalar domicilio procesal para efectos de notificaciones. La solicitud debe señalar expresamente si el diagnóstico incluirá lo indicado en el segundo párrafo del literal A del 31 del presente reglamento, que era el diagnóstico deberá técnico legal, comprende el estudio del derecho de propiedad, las cargas, gravámenes inscritos, otras formas de tenencia de los predios. Ahí, o sea, nos pueden decir, señala además de ver el tema de registral, quiénes están en posesión, cuántos están en posesión, qué está consolidado, no está consolidado, etcétera. Ya. El B. En caso de las entidades públicas, se acompañará copia de la resolución o acto administrativo que lo faculte para requerir el procedimiento especial de saneamiento físico legal, copia del expediente técnico y o documentos vinculados del proyecto de inversión emitidos por entidades públicas a nivel de gobierno correspondientes, tales como son el INGEMET, el CERNAP, el Ministerio de Cultura, Autoridad Nacional del Agua, la ANA, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú, la DICAPI, el Ministerio de Agricultura de Riego, MINAGRI, gobiernos regionales, etc. El plano perimétrico del área del proyecto de inversión materia de la solicitud, si el predio se encuentra en ámbito urbano, el plano debe estar georreferenciado a la red geodésica oficial en coordenadas UTM con una precisión relativa mínima del 1/10 millones, en orden OA. Y si el predio se encuentra en ámbito rural, el plano debe estar georreferenciado en la red geodésica oficial o de COFOPRI en coordenadas UTM con una precisión relativa mínima del 1/100.000 en orden C. Según el tipo de proyección de inversión, el plano perimétrico se ajustará a las características siguientes. Para proyectos de infraestructura vial, el plano deberá consignar los hitos de control terrestre del IGN usados como mínimo en orden C, establecidos para georreferenciación del eje de derecho de vía y la resolución que aprueba los derechos de vía. Para proyectos de servicios públicos, el plano que se debe consignar el área de servidumbres. Cualquier otra información gráfica o documental relevante. De presentarse los planos sin las características requeridas, el titular del proyecto de inversión podrá solicitar a COFOPRI se incluyen las acciones de diagnóstica, la monumentación de puntos de control geodésico y el levantamiento topográfico necesario y subsanarlo directamente dentro de los plazos establecidos en el artículo siguiente. Todo esto debe estar, en caso de haya un convenio, debe estar aclarado, porque como comprenderán, todo esto implica gastos y deben siempre ser asumidos por el solicitante. Verificación del cumplimiento de la documentación. Una vez evaluada la documentación presentada dentro de los 10 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud, COFOPRI notificará las observaciones de existir de estas al solicitante para que en un plazo no mayor de 10 días hábiles proceda con la subsanación bajo procedimiento de declararse el archivamiento al vencimiento de dicho plazo sin necesidad de notificación. En caso la solicitud cumpla con los requisitos o se proceda con la subsanación, COFOPRI remitirá el proyecto de convenio y la propuesta técnica económica, plazos y términos de referencia para la ejecución del procedimiento especial de saneamiento físico legal a fin que el titular del proyecto de inversión brinde su conformidad a estos en un plazo mayor de 15 días hábiles de ser el caso. Con la suscripción del convenio se procede a ejecutar el procedimiento especial de saneamiento físico legal. Acá yo quiero hacerles una pequeña, zonalmente ustedes comprenden por la situación de la pandemia,
Es imposible pues firmar nuevos convenios ahorita para hacer acciones que impliquen la formalización, porque no se puede por el tema, requieren sí o sí bajadas a campo. Y actualmente en la situación que estamos, por eso actual en la realidad está parado, no se podría firmar nada. Es más, por ejemplo, en COFOPRI están solicitando una autoridad distrital. El alcalde de una distrital está pidiendo firmar un convenio y se le está respondiendo que por el tema de la pandemia ahorita hay la voluntad, sí, sí la hay. Nosotros comprendemos la necesidad de la gente, pero también hay que tener el tema presente del COVID. Además, tenemos que ser conscientes que el tema de formalización para COFOPRI implica actos que involucran a la población, empadronamiento, cosas que podrían poner en peligro pues a la gente, y pues no podemos actuar irresponsablemente. A ver, vamos a ver. Etapa de diagnóstico. Vamos a entrar a la parte específica, primero del diagnóstico y después un poco más allá está el saneamiento. El diagnóstico técnico legal comprende las siguientes acciones, las cuales se pueden ejecutar simultáneamente: recopilación de información en SUNAR y otras entidades, estudio de títulos y o documentos de propiedad y de antecedentes registrales y de documentos de posesión, levantamiento de información en campo, verificación del levantamiento topográfico, elaboración de mosaico de propiedades, cargas y gravámenes inscritos y otra situación que se detecte. En los casos que el titular del proyecto haya solicitado información adicional que limita o restrinja el derecho de propiedad, el informe de diagnóstico incluirá dicha información. Emisión del informe de diagnóstico técnico legal. En el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 33 del reglamento, constituyen acciones previas a la ejecución del diagnóstico la monumentación de puntos de control geodésico y levantamiento topográfico. ¿Alguna duda por ahora? Bueno, continúo. Yo quería hacerles recordar que en la anterior sesión se habló todo esto en el tema del diagnóstico, que tenemos que ver todas las posibles características o derechos que afecten a su vez el derecho de propiedad, ya sean pues concesiones mineras, todo el tema de áreas culturales, de protección paisajística, etcétera, o áreas de riesgo. Como ven, esta norma ha rescatado mucho de ese del 013, de los artículos específicamente 18 y siguientes. A ver, vamos a ver. Les recomiendo, lean esos artículos, para eso se los estoy mandando, son básicos. Yo creo que si en algún momento otra entidad sale otra normatividad referente al diagnóstico, a la formalización en general, es decir, al diagnóstico y al saneamiento, van a señalar lo mismo, o sea, que hay que hacerse un estudio del terreno, del área y todos los posibles derechos o limitantes al derecho de propiedad. Artículo 36. Recopilación de la información. Consiste en acopiar toda la información existente en las diversas entidades relacionadas al área de intervención. Para tal efecto se elaborarán los planos de consulta correspondientes. Las entidades a las que se requiere la información deberán proporcionar en formato digital y o en físico en un plazo no mayor de 10 días hábiles bajo responsabilidad. Se me ocurren las clásicas consultas que hacemos. Cultura. Oye, acá tenemos un área, hay área que implique área patrimonial, etcétera.
O Alana, oye, está cerca de la faja marginal, está cerca del río Rímac, ¿esto está dentro o no? ¿Ha habido alguna variación en la faja marginal? Etcétera. Acuérdense que los ríos son cambiantes y las autoridades van fijando y van cambiando su faja marginal, y más en la selva inclusive. Vamos a ver. Artículo 37. Levantamiento de información en campo. El levantamiento de información en campo tiene por objeto identificación de predios inmersos en el área de proyecto de inversión a fin de determinar el área directa y o indirectamente comprendida por cada predio. Identificar en cada predio al titular, sea propietario o poseedor, los derechos existentes inscritos o no, y la identificación domiciliaria tratándose de predios urbanos o la denominación o nombre de predios tratándose de predios rurales o eriazos. Acá dentro de este 37.2 se me ocurre un ejemplo interesante, es en San Juan de Miraflores. Hay un área que COFOPRI trató de formalizar y tuvo que retroceder, porque si bien aparentemente registralmente el terreno no estaba registrado, o sea, no estaba inmatriculado, COFOPRI inmatriculó y todo, y es más, llegó a hacer la formalización del pueblo, pero tuvo que retrotraer todo porque apareció un título de propiedad del cual no estaba inscrito. ¿Y a qué viene a colación? Recuerden esta idea que se las dije también en la anterior clase, que siempre es básico. El registros públicos no declara propiedad, no constituye propiedad, solo declara, es un medio publicitario. Pues el derecho de propiedad no tiene que estar inscrito, ¿ya? Para que valga el derecho. Entonces, en este caso concreto, se tuvo que retrotraer todo porque había una propiedad judicialmente, ni siquiera para que COFOPRI pueda hacer nada. Ya era una sentencia firme que había declarado propietarios a unos colonos, a una asociación de colonizadores. Y ellos siempre pretendían y pretenden hasta la actualidad que COFOPRI entre a formalizar, pero ahí hay varios temas por los cuales nosotros no podemos, porque no está georreferenciado, porque es un tema que está en el Poder Judicial, que no está determinada el área del inmueble. Entonces, si no está determinada el área exacta, ¿cómo COFOPRI formaliza? ¿Hasta dónde uno cree que es propiedad privada y otra parte es propiedad estatal? Entonces, primero se tiene que definir hasta dónde llega una y la otra para aplicar el procedimiento pertinente a cada área. Vamos a continuar. El 37.3. Recopilar la documentación personal de cada propietario o poseedor individual y la documentación que sustenta los derechos sobre la titularidad del predio en materia de solicitud. En caso de no contar con documentos, se procederá al relevamiento de información a través de formatos que apruebe COFOPRI. Acá les puse el ejemplo, me acuerdo la clase pasada, de la comunidad campesina de Jicamarca, y en general muchas comunidades han vendido, y estos, los señores que son propietarios, porque le han comprado al propietario registral, pero que no han inscrito su derecho, tendrían un derecho y no son posesionarios informales. Entonces, como le dije en el diagnóstico que hace COFOPRI, y en este diagnóstico, es importante bajar a campo, levantar ya ahí físicamente a las personas y dice, ¿y usted cómo entró, cómo ingresó? Porque oficialmente no hay información en SUNAR que usted sea propietario.
y ya será por el temor de poder perder, sacan, oye, yo adquirí esto a la comunidad campesina en tal año, y se ve pues si podían o no podían haberlo adquirido. Acuérdense que hay unos limitantes, por ejemplo, se me ocurre, las comunidades campesinas no pueden ya disponer de terrenos que fueron invadidos antes del 31 de diciembre del 2003. Así lo establece la ley 29320. Les sugiero que las lean. Les repito, la ley 29320 en sus disposiciones complementarias y finales. Porque la ley 29320 está referida a la expropiación, pero ahí de contrabando se habló del tema de las comunidades campesinas que ya no podían justamente disponer, porque ellas muy en una actitud, digamos, ¿cómo les puedo decir? Una actitud que no es de las mejores, hablando suavemente, vendieron terrenos que ya no estaban en posesión de ellos, que les habían sido invadidos, no sé, 30 años, que ya están plenamente consolidados, sino que se lo vendían a terceros para que estos trataran de desalojarlos, les cobraran, teniéndolos amenazados bajo desalojo, etcétera. En fin. 37.4. Identificar las condiciones físicas del predio bajo los cuales se ejerce la propiedad o posesión individual. Es decir, si están consolidados, no está consolidado, etc. Relevar información de predios sin ocupación y respecto de su titularidad, de ser posible. Identificar si existen conflictos o litigios entre particulares. Acuérdense que, y esto es básico, cuando hay un procedimiento judicial en trámite, ninguna autoridad administrativa puede intervenir, por más que esté facultado, porque ahí está la Ley Orgánica del Poder Judicial, su artículo 4 y el 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial hablan de que ninguna autoridad puede inmiscuirse en procedimientos en trámite. También está, si no me acuerdo, el artículo 115 de la Constitución, en ese mismo sentido, que si hay un proceso judicial en trámite, no puede ser materia de vocación de alguna autoridad administrativa, pues, ¿no? No puede influir en ella. No puede interferir en el Poder Judicial. Artículo 37.5. No, ya 37 litigiosos. 37.7. Verificar la correspondencia entre la realidad física existente del predio o área materia de solicitud y la información técnica contenida en el plano presentado por el titular del proyecto de inversión. Y otras observaciones que se estimen necesarias. Como ven, el levantamiento de información en campo es sumamente importante para ver todos esos temas. La realidad física, recopilar información, etc. Pasamos con la pregunta, por favor. Doctor, le pregunto, ¿qué pasa si en el levantamiento de información en campo se encuentran con un predio en donde la señora, la poseedora, es casada, pero con separación de hecho, o sea que no vive con su pareja, pero ¿a quién le titularían ella? ¿A los dos o solamente a ella? ¿O qué trámite tendría que hacer ella para que solamente el título salga a su nombre a pesar de seguir casada? Bueno, los casos que estás poniendo admiten una diversidad de respuestas. Te voy a dar las principales. En principio, si hablamos de COFOPRI, la titulación en principio es gratuita. Y así estén casados, vale titular a un solo cónyuge y no le favorece al otro.
Basta que el cónyuge declare que no vive, que hay una declaración jurada que no vive con su esposo, que ha hecho abandono de hogar, etcétera, y solo le va a beneficiar a él, porque la formalización en principio es a título gratuito, y como sabemos, a título gratuito no implica una intervención del patrimonio del otro cónyuge o pareja, y entonces puede salir a nombre de uno de los dos inclusive. Otro cantar es si el predio es titulado a título oneroso. Por ejemplo, Cofopri, cuando ya no es tu primer predio, o sea, en pocas palabras, tienes otra casa en otro lugar, titulado, este predio se te cobra. Se entiende que ya no, ya el Estado te proveí, te dio te dio las facilidades para que adquieras el primer predio. Y tu segundo predio, que sería este, ya te lo va a cobrar. Entonces, ahí sí, si estás casada, si estás casado, va a implicar el patrimonio de los dos cónyuges. Entonces, tendría que salir a nombre de los dos. En pocas palabras, Cofopri formaliza en base a la posesión. La posesión es ejercida, en este caso, por uno de los cónyuges, que se puede beneficiar solo él si declara que está bien, estará casado, pero no hace vida en común con su otra pareja, con su cónyuge. Y se le titulará a ella gratuitamente. Pero si ya el predio le va a ingresar previo pago, entonces ahí sí no se puede dar esa presunción, y se da la presunción que el dinero viene de los dos. No sé, creo que te estaría respondiendo tu duda. O sea, hay diferentes situaciones que en promedio sería, o sea, por lo general sería una titulación, sí es factible a uno de los cónyuges, si va a ser gratuito, pero si va a ser oneroso, ya no. Vamos a continuar. Salvo que haya otra pregunta, por favor. Ya, ok. Del informe de diagnóstico técnico legal contendrá lo siguiente: el resultado del estudio de derechos de propiedad, cargas y gravámenes inscritos. Por ejemplo, es básico que encontramos que el predio ya está inscrito, no sé, pues en el año 60 se inmatriculó, o fue materia de una subdivisión, etcétera. Todo eso se saca para ver los antecedentes, como les digo, los posibles limitantes al derecho de la propiedad que va a haber. Se ve si hay procesos judiciales que están en el rubro de cargas, todo esto es lo que esté anotado en la SUNARP. O de la información de campo, si se desprende que hay un proceso de expropiación, etc. Además, el informe de diagnóstico debe contener el resultado de la inspección de campo, C, la información gráfica, impresa y digital en formato intercambiable del mosaico de predios comprendidos en el área solicitada, que incorpora la información de propietarios con derechos inscritos o no inscritos y la de poseedores. Información adicional solicitada por el titular del proyecto de inversión para su diagnóstico y o identificación gráfica, pudiendo ser en forma alternativa o conjunta zonas arqueológicas, áreas forestales, zonas de riesgo, zonificación, concesiones mineras o forestales u otras condiciones o restricciones al derecho de propiedad. Ahí está lo que les digo. Todo eso no es que se me ocurra, acuérdense, se debe hablar de todo limitante al derecho de propiedad que uno pueda otorgar. El informe también debe contener las estrategias de saneamiento para cada uno de los predios, con la indicación del procedimiento a seguir, tanto si se trata de procedimientos especiales señalados en el presente reglamento u otros mecanismos o procedimientos aplicables para el saneamiento físico legal. Por ejemplo, se me ocurre,
encontramos en COFOPRI propiedad, se está haciendo la formalización por parte como predio estatal, pero se encontró que hay propiedad privada. Entonces no se puede formalizar como predio en propiedad estatal, sino como predio en propiedad privada, vía los procedimientos ya sea de prescripción, de conciliación o de RTS, que es la regularización de tracto sucesivo, dependiendo cada caso. Acá les quiero, por ejemplo, traer un ejemplo. En COFOPRI tuvimos hace unos 3 años un caso límite entre San Juan de Miraflores con Villa María del Triunfo, me parece, Los Ángeles 2, Villa Los Ángeles 2. Ahí la municipalidad inmatriculó el predio y procedió a la titulación. Entonces, gran parte del asentamiento humano ya está titulado, y quedaron pendientes unos señores por un tema, parece que un conflicto dirigencial. Entonces, han pasado años y han pedido que COFOPRI intervenga. Entonces, se está haciendo un análisis y como COFOPRI tiene que revisar no solo actuar sobre lo que hizo la municipalidad, sino realmente leer los antecedentes, los planos, la información. Se hizo la búsqueda respectiva en el archivo de la SUNAR, del INSE, y se encontró un plano que había sido incorporado en el título archivado por orden judicial el 2009, me parece. Es decir, imagínense, la titulación de ese predio creo que viene del 69 o 70, y recién en el 2009, 2011 ya estaba incorporándose un plano para definir. Entonces, con ese plano se incorporó a las bases gráficas y se dio con una desagradable sorpresa, que ese plano chocaba con propiedades inscritas. Mejor dicho, a ver, les explico. Ese predio estatal estaba superpuesto con un predio que era el Fundo Monterrico. El Fundo Monterrico va más o menos desde el hipódromo de Monterrico hasta justo estos límites entre San Juan de Miraflores. Es una propiedad, no me acuerdo, un presidente antiguo del año del 1900, Cándamo, que por ahí. La cosa es que más del 50%, 51%, 52% era propiedad privada, estaban sobre propiedad privada. Y varios de los lotes pendientes de formalizar estaban sobre esta propiedad privada. Entonces les extrañaba, o mejor dicho, no querían entender que, por más que les explicamos que no podíamos formalizarlos como propiedad estatal, sino que ellos tenían que solicitar la prescripción adquisitiva de dominio para poder actuar. Ellos no creían. ¿Por qué? Porque si mi vecino fue titulado por la municipalidad, todo parte de un mal diagnóstico. Afortunadamente, nuevamente se les ha hecho ver, se les mostró las imágenes de SUNAR y con la superposición de la base catastral, y entendieron que ellos estaban sobre propiedad privada y por lo tanto han tenido que movilizar a los que ya tenían un título inscrito en SUNAR para que también terminen solicitando la prescripción, para que se regularice su derecho. Porque si bien es cierto, pues nadie los iba a sacar de donde estaban porque tienen posesión más de 40 años, su derecho no podía ser verificado como que fuera un terreno estatal, porque venían de este Fundo Monterrico. Y bueno, a lo que iba es, el diagnóstico es básico para determinar qué tipo de procedimiento se utiliza para el saneamiento, si es propiedad estatal, si es propiedad particular, es decir, ahí se aplica o prescripción
o la regularización de tracto en caso de haber contratos que acrediten la cadena, y la conciliación. A ver. Si por alguna razón no atribuible a COFOPRI no fuera posible acopiar toda la información relativa al predio que permita culminar el diagnóstico y determinar las estrategias de saneamiento respecto de uno o más predios, se precisará dicha situación en el informe de diagnóstico técnico legal y se comunicará al solicitante dicha imposibilidad. Por ejemplo, en ese caso, si se sabía que había un fundo Monterrico, pero no había ningún plano, no podíamos establecer a ciencia cierta si había o no un derecho de propiedad. Pero ya pasaron los años y en el 2009 oficialmente un juez dijo: esto se inserta en el título archivado, este plano tiene validez, y ante eso COFOPRI no puede ignorarlo. Ahora ya podemos decir, sí, esto sí está sobre propiedad privada, pero antes, máximo por referencias, podíamos saber que está el fondo, pero no exactamente la forma. Siguiente. De los documentos que sustentan el diagnóstico técnico legal. El expediente de diagnóstico contiene el informe y toda la documentación que sustenta el mismo en soporte magnético. Respecto de los predios identificados para la ejecución del procedimiento especial de saneamiento físico legal, se pueden organizar expedientes individuales, los que contendrán ficha de información en la cual se señala la identificación física del predio, el nombre de titulares, de propietarios y o poseedores y las estrategias de saneamiento a ejecutarse. Plano individual de la propiedad identificada señalando el área materia destinado al datum oficial a escala adecuada. Documentación sustentatoria de los titulares tales como documentos de identificación, documentos que acreditan el estado civil, entre otros. Los documentos probatorios de su relación jurídica en el predio, en los que, de ser el caso, conste la fecha de ocupación, la información registral, información municipal, entre otros. Adicionalmente, siempre que haya sido solicitado por el titular del proyecto de inversión, se adjuntará el registro fotográfico por predio. Notificación del diagnóstico. El resultado de esta etapa se notificará al titular del proyecto de inversión en el domicilio procesal señalado por adjuntando el informe de diagnóstico técnico legal en formato físico y digital, cuyo costo y plazo será acordado en el convenio. Conjuntamente con el informe de diagnóstico técnico legal se remitirá la propuesta técnico-económica correspondiente a la etapa de saneamiento respecto de los predios factibles de ser saneados en vía administrativa por COFOPRI. Asimismo, la propuesta deberá contener el costo que implica la aplicación de cada uno de los procedimientos especiales a ejecutar. Cada procedimiento tiene un costo. Por ejemplo, en la prescripción se tienen que hacer publicaciones para justamente no violentar el derecho de defensa, el debido proceso. En pocas palabras, como leímos temprano, COFOPRI siempre debe, y en general cualquier entidad de formalización, debe velar el correcto procedimiento de formalización. La violación de la norma, nulidad del procedimiento y bueno, todo se va al agua. Vamos a ver, ¿alguna consulta hasta ese momento, por favor? Perfecto. Etapa de saneamiento de los procedimientos especiales. Aquí ya justamente empezamos a hablar de los saneamientos, que justo más adelante hay un tema de casos especiales de formalización de la propiedad, etcétera, y saneamiento de infraestructura urbana. Ahí básicamente los casos que se me ocurren son los temas de viales que hablamos en los predios ocupados por obras públicas viales. ¿Ya? En este caso,
vamos a entrar al saneamiento. Cada momento vamos a ver que está muy ligado al tema del diagnóstico, entonces siempre vamos a tomar esos temas. No es que sea desordenado, todo está enlazado, encadenado. ¿Ya? Ok. Artículo 41. Comunicación del titular del proyecto. Recibido el informe de diagnóstico técnico legal, el titular del proyecto de inversión o su representante legal, dentro de los 20 días hábiles siguientes, comunicará a COFOPRI la relación de predios factibles de saneamiento físico legal en la vía administrativa, manifestando su conformidad respecto de la propuesta técnico-económica. Si no les conviene, tal vez ellos podrían hacerlo. Adicionalmente, para predios adquiridos en propiedad por el titular del proyecto de inversión cuyo saneamiento es solicitado a COFOPRI, dicho titular deberá autorizar la ejecución de las acciones de saneamiento suscribiendo el formato correspondiente. Acá se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, no sé, pues compran un área donde va a correr una vía, una carretera, pero le compran al posesionario que a su vez señala a ser el propietario, que tiene no sé, pues una escritura pública súper antigua, una escritura imperfecta dada por juez de paz. Entonces, se requiere el saneamiento de ese título de propiedad y su inscripción respectiva. Siguiente. Artículo 42. Identificación de nuevas situaciones respecto del predio. Si durante la etapa de saneamiento se identifica alguna nueva situación en el predio que afecte su ejecución, se comunicará al titular del proyecto sobre la misma y si se afecta o no la continuación del procedimiento. ¿Qué quiere decir que es esto? Que una vez terminado el diagnóstico no puede presentarse o no pueden aparecer nuevas características. No, la realidad es cambiante o tal vez como pasa algo que no se tenía previsto, como fue el caso que les comento en San Juan de Miraflores, de los colonizadores, en donde registralmente no había propiedad y por lo tanto el Estado podía formalizar, pero nos enteramos después que hubo un procedimiento judicial que declaró la propiedad a favor de un tercero, entonces se cayó toda la formalización. Entonces, sí hay la posibilidad de unas nuevas situaciones ya en la etapa de saneamiento. El saneamiento no quiere decir que no puedan surgir nuevas situaciones no detectadas previamente. Y si es necesario de retroceder, se retrotrae, pues. Como se dice, hay problemas que son subsanables y otros que no lo serán. Pues el que no puede ser subsanado pues es la existencia de procesos judiciales en trámite, por ejemplo. Ahí sí podríamos suspender y todo lo demás hasta que se tome una decisión. O en este caso, que todavía no se ha determinado el área específico de los colonizadores, no se puede aplicar qué procedimiento. Si esto es estatal, no se puede definir qué parte es estatal, qué parte es privada. Ya en la ley 3230 se tiene que comunicar si hay un nuevo problema surgido, se le comunica, es parte de la realidad a formalizar. Artículo 43 de las notificaciones. Las notificaciones se cursan a los involucrados en la ejecución de las acciones de saneamiento y de las resoluciones que regularizan el dominio o declaran el derecho de propiedad, tracto sucesivo y o prescripción. Como les dije, acá hablan ambas, tanto la regularización, que es el tracto, como la declaración del derecho de propiedad vía prescripción, la rectificación de áreas y cualquier otro procedimiento o acción referida al predio. En los procedimientos especiales de saneamiento físico legal a cargo de COFOPRI, las formas de notificación son las siguientes. Notificación personal. Se realiza la notificación personal
dentro de los 10 días hábiles contados a partir de su expedición en el orden de prelación siguiente, en el domicilio que figure el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, en aquel que figure el título inscrito en el registro de predios o en su defecto en el que haya podido conocer hasta ese momento contenido en el último documento de fecha cierta que se acopie en el levantamiento de información de campo. Ahí vamos a ver el tema de fechas, documento de fecha cierta. Documentos de fecha cierta son, por ejemplo, los que son emitidos por una autoridad dentro de sus competencias. Por ejemplo, basta un cargo de recepción de una solicitud, por ejemplo, de la municipalidad, en donde le solicitan el reconocimiento del asentamiento, ya. Eso es ingresado por mesa de partes. Le ponen un sello, ese sello le otorga fecha cierta. Y otro caso, es el evidente ejemplo, es el caso en donde el notario legaliza firmas. No una copia legalizada, eso no implica un documento de fecha cierta. Los documentos de fecha cierta están, acuérdense, dentro del Código Procesal Civil. Les recomiendo que lo revisen. A ver. Notificación por publicación. Se efectúa a través de la publicación en el Diario Oficial del Peruano por única vez en forma gratuita y en otro diario de mayor circulación en la localidad donde se ubica el predio. COFOPRI podrá acumular en un solo aviso la realización del mismo procedimiento especial de saneamiento que corresponda a varios predios, es decir, varios predios los formaliza en un solo procedimiento. El caso de publicación de resoluciones en el caso de publicación de resoluciones se notificará un extracto de las mismas y la dirección de la página web donde se accede al texto íntegro. Notificación por cartel. Se publicará mediante carteles en los predios objeto de saneamiento, en las oficinas zonal de COFOPRI respectiva y en el lugar visible de las instituciones respectivas del sector o zona o distrito donde se ubican los dichos predios por un plazo de 10 días hábiles, levantando un acta de publicación del cartel. Para efecto del cómputo de plazo se tendrá en cuenta la fecha de suscripción del acta de publicación. Ya estamos acabando. Me gustaría ver, ya estamos más o menos en la hora. A ver, déjeme avanzar. Quiero ver. 17, ya estamos acabando, creo. No, eso es mejor. Creo que lo detenemos ahí para seguir avanzando. Lo detenemos ahí, por favor. La próxima clase tenemos que terminar esta parte del reglamento para empezar a ver muy ligeramente la sentencia del Tribunal Constitucional, para ver los limitantes, por qué no se consideró básicamente fundada la demanda, para que tener los argumentos siempre en la cabeza y poder pues fundamentar cualquier alegato que haga, porque a todo este procedimiento se puede dar oposiciones, entonces hay que saber todo esto. A ver qué más. Les pido por favor leer para las siguientes clases. Primero, lean el 0999 respecto al tema del diagnóstico y el saneamiento, que son básicamente el artículo 18 y previos y después unos cuantos más. Diagnóstico y saneamiento. El 013 igual, diagnóstico y saneamiento. Específicamente el tema de rectificación de planos, artículo 39 del 09, artículo 18, último párrafo del 013.
y el artículo 6 del 006-2006 vivienda. Les sugiero de ahí empezar con la ley 3230 nuevamente para que se les quede y luego ataquen el reglamento, que lo vamos a continuar para acabarlo bien y finalmente entrar al tema de la sentencia para luego tocar el tema. Todos estos temas están vinculados al tema de duplicidades registrales, que, o sea, tiene que ver, vamos a ver, lo que sí me interesa es mucho el tema de zonas de riesgo, que también está dentro del temario. Quiero abordarles ese tema. ¿Alguna duda hasta ahora, por favor? Si no, para levantar la reunión. Ok, entonces nos vemos en la siguiente clase. Un gusto. Hasta luego.